esposa me dijo que tenía el deseo de conseguir una piedra geoda. Yo no la conocía, pero un día fuimos a cierto lugar de vacaciones y llegamos a una mina y al salir de ella empezaron a vender allí, a ofrecernos algunas piedras geodas. No sé si la conozcas. Son piedras hermosas que tú los ves en el interior y tiene minerales cristalizados y dan una imagen muy bonita, muy hermosa. Por fuera no son nada atractivas, por dentro brillan de una manera hermosa. Esto me hace recordar justamente lo que dice el Evangelio de Lucas, versículo 27. Dice, Jesús salió, vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Sabes? Cuando nosotros nos ponemos a analizar un poquito, y hay gente que lo ha hecho, analizar qué clase de discípulos el Señor llamó. Algunas personas se han atrevido a decir que a lo mejor Jesús no conocía quiénes eran esas personas o qué iban a llegar a ser. Por ejemplo, Simón el Celote tal vez había sido considerado terrorista, Mateo un ladrón, Juan y Jacobo hijos del trueno, Judas un traidor, Tomás un incrédulo y Pedro también alguien que lo iba a negar. Pero sabes, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que eso no fue así. Justamente Jesús llamó a esas personas porque las conocía, las amaba y quería transformarlos por su gracia y amor y convertirlos entonces en pescadores de hombres. Te pregunto algo, ¿no es cierto que eso sigue haciendo el Señor hoy con nosotros? De eso hablaremos en esta ocasión. Hoy hablaremos justamente de esta maravillosa lección número 4, el llamado al discipulado. ¿Estamos listos en un momento? Iniciamos. Queremos darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 4, titulada El llamado al discipulado. Queremos también darle la bienvenida a nuestros dos colegas de este panel, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo. Le damos una cordial bienvenida. Pastor Isidro, bienvenido. Pues estamos aquí para el repaso de la lección de escuela sabática, que de hecho es un repaso demasiado atrayente. Esa es la expresión que voy a usar ahora, porque no tan solo nos habla de lo que el Señor hace con las personas, que lo decías en la introducción, las toma como están, a veces como esa piedra geoda que es redonda y está cerrada al principio y que solamente un experto sabe lo que hay dentro. Porque nosotros podemos ver una piedra redonda y ni siquiera hacemos el intento de cortarla. Claro. Pero el Señor eso es lo que vio en cada uno de los discípulos. Cualquiera podía haber visto, es una piedra normal, le das una patada está y le dices fea, ahí, ¿no? está fea. No, el Señor hace grandes cosas con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros. Creo que va a ser una lección, por eso me parece a mí, muy, muy agradable y muy interesante. Claro que sí. También le damos la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal de nuestro campo. Y también nos place decirte qué bueno que estás con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Creo que es una lección que nos da mucha esperanza. Porque si Jesús pudo transformar a Pedro, creo que me puede transformar a mí. Amén. Nos puede transformar a nosotros, nosotros, ¿verdad? Y yo creo que esta es una lección que nos va a enseñar a que cualquier mandamiento que Dios nos da es una habilitación. Él nos capacita para hacerlo. Amén. Qué maravilloso. Bien, vamos a proveer, si les parece bien, el bosquejo de nuestro repaso. El primer punto, pastor Isidro, sería... De acuerdo a la lección en lo que tiene que ver con la parte del domingo y el lunes, le hemos puesto por nombre invitación divina. Dios invita a todas las personas, en primer lugar, a que vengan y estén con Él, y a que se transformen en discípulos, ¿verdad? El llamado no nada más es para que pasen un buen momento, pasen un instante agradable. Los invitó para que fueran discípulos transformados en pescadores de hombres. Yo creo que esa invitación divina es la que Dios sigue haciendo a los seres humanos. Correcto. Primer punto, invitación divina. Entonces, el segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, es si ya nos invitó, ahora nos comisiona. Es la misión divina. Así se llama el segundo punto. Correcto.
Segundo punto, misión divina. Y el tercer punto, si les parece bien, el costo del discipulado, que es lo que viene aquí también. Sí, el hecho de que Dios nos llame y nos dé una misión también dice, ¿sabes qué? Pero cuesta ser discípulo. Y por O eso sea, algunos no. la salvación no te cuesta, Ujú. pero ser discípulo tiene un costo. A veces tienes que dejar cosas que te agradan, cosas que te gustan. Y a veces tienes que ir a donde no quieres. Correcto. Así que eso es un costo. Eso es un costo. Por eso algunos no quieren ser discípulos. Por eso algunos no quieren ser discípulos, ¿no? Porque tiene un costo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al desarrollo de esta lección. Hemos provisto el bosquejo y te invitamos a que te quedes con nosotros y que este repaso, que seguramente se antoja muy interesante, sea de bendición para todos nosotros. Ya regresamos. El llamado al discipulado es la lección que estudiaremos en esta ocasión, lección número 4, y queremos antes de hacerlo mandar algunos saludos. También queremos recordarte que nos place mucho que nos escriban y queremos mandar saludos a todos los que lo han hecho. Pastor Isidro, ¿tiene algunos saludos por ahí? Sí, tenemos algunos saludos para hermanos de diferentes lugares que observan la lección. Mandamos muchos saludos a los hermanos de Jutepec, Morelos, de manera específica a la iglesia de José Ortiz. También a nuestros hermanos de Cuernavaca en la iglesia deportiva. Y a todos los hermanos de Cuernavaca, de Jutepec, estuvimos en una actividad ahí. Muchos de ellos nos dijeron que ven al repaso de la lección. Hermanos, a todos un saludo muy afectuoso. También para los hermanos que están fuera de nuestro país, de Phoenix, Arizona, hermanos, muchos saludos, muchos abrazos. Y también de manera específica a Fabián Barreiro en Uruguay. Muchos saludos y que este repaso te siga siendo de utilidad. Muy bien, Pastor Abraham. Sí, pastor, tenemos puros saludos foráneos. A la iglesia de Montañita, en el estado Lara, en Venezuela. Santos Lugares en Buenos Aires y Viña del Mar en Chile. Y en forma muy especial, pastor, a la familia Torres en Calgary, Canadá. Ellos son panameños, son de Panamá, y ellos van a Panamá y entonces también invitan más, ¿sí? Nos recomiendan, invitan a otros a vernos. Muchos saludos a la familia Torres. Claro que sí, un saludo para ellos. Y tengo yo aquí 3 saludos. Iglesia Central de Cabimas, Venezuela. También a Valle de Los Ángeles, Honduras. Y a la iglesia de Coacotla, en Cozoleacaque, Veracruz. Queremos mandarles un saludo a todos ustedes. Y gracias porque siguen este repaso. Esperamos sea de mucho beneficio para su vida espiritual. Bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos dirijas en este repaso que se antoja muy interesante, Señor. La forma maravillosa como tú elegiste a tus discípulos y la forma maravillosa como tú sigues eligiendo a tus instrumentos, Señor, sin nada que ofrecer. Pero por tu gracia y por tu amor, Señor, nos das la oportunidad de servir en tu obra. Bendícenos al repasar esta lección, que los conceptos puedan ser claros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entremos con el primer punto entonces directamente, invitación divina. Pastor Abraham, Pastor Isidro, hablábamos un poquito en la introducción. El Señor nos mira no como lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser transformados por su poder. Qué maravillosa esperanza. Realmente cuando cada uno de nosotros analiza quiénes eran los discípulos, yo creo que hubiéramos estado en la misma sintonía con aquel escritor que dijo, tratando de ver ahí que el Señor Jesucristo manda con un agente, una agencia para que le recomienden 12 hombres para transformar al mundo. Y creo que estaríamos de acuerdo con él de que ninguno tenía las herramientas, o la mayoría no tenía las herramientas, y el único que tenía las herramientas fue el que lo traicionó, que era Judas. Entonces yo creo que cualquiera hubiéramos visto así, ¿no? Porque mencionaste hace un rato, eran hombres, muchos de ellos sin haber estudiado en las escuelas rabínicas, así que la gente los consideraba ignorantes. No los consideró nunca faltos de inteligencia, sino los consideraba ignorantes. Tú no sabes lo mismo que saben los que están en la escuela de Shammai o la escuela de Hillel. Tú no sabes igual que ellos, ¿no? También no eran personas que tuvieran un aprecio desde el punto de vista social, ¿no? Mateo, cobrador de impuestos.
los cobradores de impuestos en aquellos días se eran considerados ladrones, etcétera, ¿no? Simón el celote, alguien que andaba, los celotes eran personas que traían la vestimenta y abajo traían un cuchillo curvo para que a veces pasaran junto a alguien y simplemente lo acuchillaran y se fueran y nadie se diera cuenta que había pasado. Ese tipo de personas son las que el Señor Jesucristo llama cerca de Él, con las cuales Él va a transformar el mundo. Bueno, justamente tu sonrisa lo dice todo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Señor, ¿con estos? No, espérate, no con estos, no. Mira, te vamos a recomendar otros que son mejores. Pero el Señor ve lo que alguien sí puede llegar a hacer si se queda en sus manos. Amén. Porque eso es lo que me parece que la lección de esta semana nos enseña. Esa persona que siempre andaba hablando, que siempre quería manejar todas las conversaciones, que era Pedro, el Señor lo ve que puede llegar a ser un tremendo predicador. Juan, aquel que era tan impulsivo también que podía decir que caiga fuego del cielo y consuma a todos estos, quien era atrevido para algunas cosas, famoso hijo del trueno, como para que llegara a ser el discípulo amado y que fuera aquel que viviera más tiempo dando testimonio del Señor. Bueno, ninguno de nosotros podría haber pensado eso. Por eso es que es tan interesante por eso es que esta lección es demasiado atrayente. ¿De dónde nos ha llamado el Señor para hacernos lo que somos? ¿Y cuánto más podemos llegar a ser si como los que Él seleccionó nos colocamos en sus manos y en su sintonía para hacer su voluntad? Pastor Abraham, y por esto que acaba de mencionar el pastor Isidro, hay gente que se ha atrevido a decir, yo creo que el Señor no conocía a lo que estaba llamando, cuando en realidad es al revés. Yo creo que los conocía además, Amén. ¿no? Conocía sus pensamientos, conocía sus sentimientos, sabía de dónde venían y qué hacían. Precisamente fue a buscarlos a donde estaban, ¿no? A donde estaban los fue a buscar, porque el Señor sabía que ahí había hombres sinceros, había hombres humildes, sencillos, pero que se podían amoldar y que eran moldeables a la influencia divina. Precisamente eso, pastor, sí. En Lucas capítulo 5, versículo 4, hay un elemento importante. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿No? Creo que una de las características del discipulado es obedecer a la voz de Dios, obedecer a la voz de Cristo. Era para ellos algo inútil, una actividad inútil, porque toda la noche se la habían pasado sin pescar absolutamente nada. Y ahora Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red. ¿No? Pero ¿para qué si ya lo hemos hecho toda la noche? Pudiera haber pensado Pedro, y no tan solo lo pensó, sino lo dijo, ¿no? En el versículo 5 dice, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Según la vista humana, es inútil esto. Pero, por tu palabra, echaré la red. Creo que es una de las características del discipulado, estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Porque muchos nada más se quedan en escuchar y no están dispuestos a obedecerla. Creo que es una característica. Otra la podemos ver en el versículo 8, pastor. Sí. Al ver esto, Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Después de que el Señor Jesús hizo el milagro de que en la noche no habían pescado nada y ahora había una gran cantidad de peces en sus redes, este hombre se sorprendió. Dice el versículo 9, porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros. Primero, dijimos, obedece la voz de Cristo. Segundo, reconoce tu incapacidad y pecaminosidad. No soy nada, ante Dios no soy nada. Creo que eso es algo importante para ser discípulo y después pedir capacidad para vivir, ¿no? Reconocer la santidad de Dios y además nuestra pecaminosidad. Creo que son 3 elementos importantes para que un seguidor se pueda convertir en discípulo de Cristo Jesús. Correcto. Pastor Isidro. Sí, aquí el
el gran asunto, si nosotros vemos bien lo que está registrado en San Lucas 5, nosotros nos podríamos preguntar, como la lección también lo pregunta, ¿no? ¿Qué le puede enseñar un carpintero a un pescador? Estamos hablando de dos actividades totalmente diferentes. Los que pues, nos gusta la carpintería y le hacemos de vez en cuando, es una forma de tener, ¿no? Nosotros no dependemos de muchas cosas, pero los pescadores sí. Los pescadores dependen del clima, tienen que tener paciencia, tranquilidad, y lo hacen por fe. O sea, ellos lo hacen pensando en que va a haber peces, por eso sale, ¿no? El carpintero no. El carpintero tiene la madera y tú visualizas un mueble que puedes llegar a hacer, pero ya tienes la madera. Correcto. El pescador cuando sale no tiene nada. Entonces es interesante que el Señor Jesucristo llama a estos primeros discípulos y de manera específica Pedro, cuando lo llama el Señor, dice, mira, voy a hacer lo que tú dices, pero si algo pasa, o eres el culpable, fíjense bien, ¿no? Es decir, si no pesco nada, porque la gente se va a reír de mí, si no pesco nada, van a decir que yo le voy a decir, miren, él conste, ustedes saben, él me dijo, ¿no? ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? Yo creo que tiene una gran enseñanza para todos. El Señor nos ha llamado y a veces hay personas que dicen, oye, pero ¿cómo es que obedeciste al Señor Jesucristo? ¿O cómo es que llamó a este? Pero ya llevándolo al plano personal, sí, claro. Porque la invitación es divina. Sí. Oye, pero ¿cómo es que le haces caso? Porque los que no nacimos dentro de la iglesia, que hemos sido llamados por el Señor, que hemos tenido amigos, que hemos tenido conocidos, que hemos estado estudiando en algunas universidades. Oye, ¿cómo vas a cambiar de carrera porque Dios te llamó? Bueno, pues justamente Dios te llamó, o sea, no te está llamando un ser humano. Por eso es que Pedro al final tuvo que decir, Señor, ¿sabes qué, Señor? Apártate de mí porque soy pecador, ya me di cuenta. Tú tienes palabras que están más allá de lo que yo puedo entender. Y por eso es que cuando Él los selecciona, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura de San Mateo capítulo 6, versículo del 12 al 16, dice, en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo eligió a los 12 después de haber pasado toda una noche en oración? De tal manera que Él nunca tuvo dudas que con esos que estaba llamando, el mundo iba a ser transformado. Y me parece que eso es lo que todos nosotros debiésemos recordar día con día. Por eso la invitación no es una invitación del pastor, no es una invitación de la asociación, de la división, de la unión, de la conferencia general, no. La invitación es de Dios. La que recibimos es una invitación de Dios para que podamos ser discípulos. Y por eso es que aquí cuando el Señor Jesucristo pasa toda la noche, ahora sí dice, cuando fue de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes ahora transforma. De discípulos, dice aquí el texto de San Lucas, de discípulos los transforma en apóstoles. Bueno, es que eso es la transformación que Dios hace con nuestra vida. Por eso es que es muy atractiva la lección, ¿no? Por lo menos para mí, me emociona, pues. Y Pastor Isidro, me encanta una cita del Deseo de toda la gente, es página 261, que dice que el Señor no nos elige porque seamos perfectos, sino a pesar de las imperfecciones. El Señor nos llama y entonces nos prepara para su obra. Yo creo que el Señor Jesús se la pasó orando toda la noche y no tuvo dudas para elegir, esperando una respuesta humana. Y yo creo que los discípulos tenemos algo que admirar de ellos, la decisión de seguir a Cristo Jesús. La decisión, dice el versículo 11, y cuando llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Abandonaron todo. Por lo menos Pedro se dice que tenía esposa, ¿no? Vamos. No sé si se fue a despedir, me imagino que sí, ahí nos vemos. Pero lo dejó todo, lo siguieron todo. Los otros dos, ¿verdad? Dejaron a su padre que estaba ahí pescando con ellos. Y dejaron todo en un negocio que era fructífero, ¿no? Les daba para vivir, lo dejaron todo. Entonces, el discipulado también es una vida de dependencia total de Cristo Jesús. Amén.
Con esto vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar en un momento más al punto número 2 de esta lección maravillosa, lección número 4, el llamado al discipulado. Quédense con nosotros. Tu corazón no se turbe, si crees en Dios, cree en mí. Con mi Padre hay muchas mansiones, y voy a prepararlas para ti. Jesús, ya viene, te hayas visto. Jesús, ya viene, te hayas visto. Listo tú estarás si viniera hoy. Jesús, ya viene, te hayas visto. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Sus promesas son la verdad. El Señor murió en el Calvario y pronto en las nubes volverá. Jesús, ya viene, te hayas visto. Jesús, ya viene, te hayas visto. Listo tú estarás si viniera hoy. Jesús, ya viene, te hayas visto. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 4, el llamado al discipulado. Y hemos analizado ya el primer punto, invitación divina. Vamos a entrar al segundo punto, que es la misión divina. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, ustedes todos comentábamos los tres, creo, que el Señor mira más allá de lo que la gente puede ver. El Señor llama a estos hombres sin nada que ofrecer, dejan todo y deciden seguir a Jesús. Y ahí viene entonces la gran tarea, pastor, la gran tarea de transformar este mundo, ¿verdad? Pero en esa gran tarea el Señor les proporciona lo necesario. Sí, porque hay muchas personas que a veces piensan que Jesús nada más llama a los discípulos y se queda con ellos. No, los llamó con una intención. Por eso es que todos nosotros debiésemos recordarlo siempre. Dios, cuando nos llamó con una intención. ¿Y cuál es la intención? La misma que tuvo con los discípulos, fíjense bien. Transformar el mundo. Transformar el mundo. Dios siempre ha querido que a través de aquellos que son sus seguidores, pero no estamos hablando de seguidores, de decir, sí, pues a mí me cae bien Jesús. No. Estamos hablando de aquellos que son discípulos, que hablan como Jesús, viven como Jesús, comen como Jesús y hacen todas las cosas como Jesús. Y entonces la gente cuando los ve les dice cristianos, ¿verdad? A nosotros hoy la palabra suena muy bonita porque decimos el mundo cristiano. Pero hay muchas ocasiones en que esa palabra fue utilizada de una manera despectiva. No tan solo en el tiempo de Jesús, también en nuestros días. Cuando una persona se decía cristiano, ahora ya eres cristianito. ¿Verdad? Y no, el Señor discípulo cuando llama a sus hijos, los llama para que transformen al mundo. ¿Cómo los van a transformar el mundo? Bueno, si nosotros vamos justamente a San Lucas, capítulo número 10, cuando llama a los 70, después de que había llamado ya a los 12, dice las Sagradas Escrituras, después de esto el Señor designó a otros 70 que envió de 2 en 2 a toda ciudad y lugar a donde Él
había de ir. ¿Dónde está la clave en este pasaje? Fíjense dónde está la clave, porque le digo, es encantadora la lección. A mí me encantó por eso. Los discípulos no fueron a las ciudades nada más para ver cómo estaba la ciudad. En otras palabras, no los mandó de turistas. Con un propósito definido. Cuando nosotros vamos a conocer alguna ciudad, pues vamos de turistas, vamos a la ciudad. Oye, ¿qué te pareció la ciudad? Pues estuvo muy bien, por mira, tiene esto, tiene muchas cosas bonitas, ¿no? El Señor Jesucristo no los mandó a turistear. La última parte del primer versículo es muy interesante porque dice que los envió de dos en dos a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿Para qué nos tiene Dios en esta gran ciudad de México? ¿Para qué nos tienen las diversas ciudades donde cada uno de los que nos están observando en esta hora viven? ¿Para qué? Para preparar el camino donde Jesús tiene que ir. En otras palabras, los discípulos eran esos enviados, esos embajadores que eran enviados por el Señor Jesucristo para que la gente abriera las puertas de su casa porque Él iba a llegar después. Y me parece que esa sigue siendo una de las claves del mensaje de salvación que cada uno de nosotros tenemos en la misión, ¿no? Somos enviados porque después de nosotros viene el Señor Jesucristo, ¿no? Correcto. Somos preparadores del Así terreno. es, preparadores de todo el ¿Verdad? camino, ¿no? Ahora, todo el que es enviado a preparar el camino del Señor, pues debe ser capacitado. Porque si nada más nos enviaran y dicen, pues vayan a ver qué pueden hacer, vayan a ver qué les pasa, ¿no? No, gracias a Dios, dice el capítulo 9, pastor, de San Lucas, versículo 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. Yo te mando, yo te comisiono, pero te doy poder, te doy autoridad para que lo puedas hacer. Y les da poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Si nosotros recordamos cuál fue el mensaje de Cristo Jesús cuando empezó, entonces Él dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿No? El reino de Dios está aquí. Entonces les envió a predicar lo mismo que Él predicaba. Yo creo, pastor, que eso es algo bien importante. No debemos de predicar otras cosas. No hemos de predicar lo que pensamos o filosofías humanas. Hemos de predicar el mensaje que Cristo predicaba. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Y el versículo 3, pastor, a mí me da mucha confianza cuando salimos y predicamos el Evangelio. Dice, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y cuando el pastor estaba leyendo también, cuando envió a los 70, dice el versículo 10, capítulo 10, versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Sí? Así que entonces, a los dos grupos, a los 12 y a los 70, dice, no lleven esto, ni esto, ni esto. ¿Qué les está diciendo? Yo les voy a proveer. Exacto. No se preocupen, yo voy a suplir todas sus necesidades. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros vamos a predicar, cuando estamos predicando el Evangelio, el Señor está con nosotros. Nos da su autoridad, nos da su poder y entonces podemos predicar con eficacia la palabra de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Digámoslo y digámoslo con autoridad. Correcto. Y provee los recursos. El que paga en esta obra es Él. Así es. Y Él paga bien, pastor. Nadie que haga la obra de Dios va a padecer. Así es. Todo, ¿no? Hay un precioso himno que dice, ve oción. Y dice, todo lo que gastes, Cristo pagará. Amén. Y yo así lo creo. Todo el que es enviado debe ir con confianza porque tiene la autoridad y el respaldo del cielo en Cristo Jesús. Amén. Claro, y justamente cuando nosotros vemos aquí el capítulo 10, donde están enviados los 70, dice el versículo número 2, porque a nosotros 70 quizás se nos hagan muchos. Primero manda 12, y pues 12 se nos hacen pocos. El número crece a 70. Así que el Señor Jesucristo debió haber elegido esos 70 de otro grupo más grande. Pero a todos siempre nos ha dado una misión, ¿verdad? Porque a estos 70 les dice, miren, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Cualquiera podría haber dicho, oye, pero no tan solo duplicó el número de los que está enviando, lo
cuadruplicó, lo quintuplicó. Pero el Señor dice todavía, aunque son 70, la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y cuando justamente nosotros vemos la gran misión que todos nosotros tenemos en este mundo, Seguimos diciendo la lo mismo. mies es mucha y los obreros pocos. Aquí en nuestra ciudad, para no hablar de otros lugares que lo vamos a ver dentro de un instante, pero aquí en nuestra ciudad, entre las dos asociaciones que hay aquí y la región mexiquense, la Asociación Metropolitana y la Asociación Azteca, pues tenemos una gran misión, evangelizar a entre 25 y 28 millones de personas. Una gran comisión. Pero si lo vemos a nivel de nuestro país, son 120 millones de personas las que necesitan ser evangelizadas. Si lo viéramos a nivel de nuestro continente, serían varios cientos y quizá un poquito más de 1,000 millones. Pero está toda una ventana que se llama la ventana 1040, donde están aproximadamente viendo unos 3,000 millones y un poquito más de personas que necesitan ser evangelizadas. Es decir, la mies es mucha y los obreros pocos. Ahora, ¿qué es lo encantador? Fíjense lo que es, a mí me fascina esto, por eso le digo, a mí me fascina y me encanta y me emociona y creo que nos debiese emocionar a todos de la misma manera, porque dice, la mies es mucha, es decir, la mies ya está. No dice, mira, ve y siembra, o sí. No dice ve y siembra. Es ve Dice, nada más y la mies es mucha. ¿Y qué es lo que van a hacer los obreros? recoger lo que ya está listo. Recoger la mies. A veces se nos olvida esa parte y se nos olvida a todos. Porque decimos, no, es que hay que llegar y hay que sembrar. El Señor Jesucristo no puede, su palabra no puede mentir. La mies es mucha. ¿Cuándo era la mies mucha? En aquellos días. Pero ya estaba la mies. Ahora, ¿cuántas personas en nuestros días, en los diversos lugares donde vivimos cada uno de los que estamos participando aquí en este programa y de aquellos que nos ven, cuánta gente hay y que ya está lista? Y el Señor sigue diciendo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ojalá y que cada uno de los que está viendo el repaso de esta lección pueda ser de esos obreros que se alistan en las manos de Él para que puedan empezar a cosechar para la honra y la gloria de su nombre. Pastor Isidro y Pastor Abraham, me gustaría enfatizar algo que usted acaba de decir. La misa está lista. Sí, porque eso es lo que dice Tiene que aquí. ir y levantar. ¿Qué Así significa esto? Que cuando hacemos la obra de Dios, pastor, para los que nos quedamos a predicar desde un púlpito, o evangelizar, o dar estudios bíblicos, no podemos estar diciendo nosotros estamos haciendo la obra. No, es que yo gané tantas almas, como hemos a veces escuchado. Estamos haciendo la obra de Dios, pero realmente es el poder de Dios quien ya preparó todo. Nada más necesitan los instrumentos. Eso da alegría, pastor, porque el éxito está asegurado, ¿no? La mies ya está lista. Ve y recoge en el nombre de Cristo Jesús. Así es. Porque dice que los 70 cuando regresaron, pastor, el versículo 10-17 dice, los 70 volvieron con gozo. Y cada vez que damos una campaña, yo creo que hay gozo en nuestro corazón por los resultados que Dios da. Diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque Él es el que hace los milagros de conversión. Amén. El que predica solamente es un instrumento del poder divino que, ¿verdad? Que hace el poder divino, hace que la gente doblegue su voluntad ante Cristo Jesús. Bendito sea Cristo Jesús, ¿no? Y cuando nosotros así, hay personas que aceptan a Jesús y se bautizan y quieren ser seguidores y quieren ser discípulos de Cristo, dice el Señor Jesús, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Derrota tras derrota, Satanás. ¿Sí? Cada vez que se le quita un alma, pobre Satanás, está siendo derrotado constantemente. Por eso nos deberían de gustar las campañas evangelísticas, ¿no? Para estar derrotando constantemente a Satanás. Deberíamos ser felices y involucrarnos, pastor. Y algo bien importante ahora, la consagración del predicador también y del que es enviado. ¿No? Sí, y nada más aquí yo quisiera agregar, porque es el mismo segmento antes de que terminemos, que ese anticipo de la derrota es justamente eso, es cada que una persona se convierte, nos da a todos la seguridad de que un día el diablo va a ser derrotado para siempre. ¿Verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo dice, yo ya lo veía, dice, estaba cayendo. Y un día, ¿qué cosa? Un día va a caer. Total. Alabado sea Dios que justamente a través de la evangelización podemos ver un anticipo
de la seguridad de lo que Dios ha prometido. Un día el mal va a terminar y nosotros vamos a ir a poder ir a morar con Él a la Y patria hoy celestial. podemos ser parte de ese equipo ganador, Así es. pastor. Bien, vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a la tercera y última parte de esta maravillosa lección número 4, el llamado al discipulado. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección 4, el llamado al discipulado, y entremos directamente con el punto número 3, el costo del discipulado. Pastor Abraham, Pastor Isidro, pues llegamos a la parte, ¿verdad? Hemos hablado de la parte linda, el Señor te mira, lo que puedes llegar a ser, te llama, te capacita, te da poder, autoridad, te va a dar todo lo necesario y te sustenta, pero llegamos a una parte que a veces no nos gusta, el costo de ese discipulado. Yo creo que cuando los discípulos aceptaron al Señor Jesucristo, nadie de ellos se imaginaba que había un costo. Porque es cierto que nosotros hemos hablado que Pedro pues era casado y en ese momento va con Jesús, pero pues él siguió siendo casado, ¿verdad? Porque después Pablo lo recuerda, dice, bueno, Pedro trae a su esposa y yo ni siquiera, ¿no? Sin embargo, nadie de ellos se puso a pensar en el costo que tendría en un momento determinado. Porque todos no veían el costo, todos veían lo que podían conseguir. Y me parece que ese es el gran problema. El beneficio. Cuando mucha gente ve el beneficio, ¿cómo me puedo beneficiar de ser cristiano? Y vemos los beneficios, que hay muchos beneficios de paso. Un cristiano normalmente tiene un mejor régimen de alimentación, tiene un mejor estilo de vida, sobre todo los adventistas del séptimo día, que estamos catalogados, que estamos entre los pueblos más saludables y longevos de este mundo. Así que sí trae sus retribuciones positivas. Pero cuando los discípulos que siguieron a Jesús esperaban ganancias, no costo, ¿verdad? A veces esperamos las ganancias. ¿Qué esperaba Pedro? Yo no sé si él esperaba ser el vocero presidencial, porque siempre hablaba, ¿no? Así que a lo mejor él quería ser el vocero presidencial. ¿Qué esperaba Simón el Celote? Pues quizás ser el secretario de la defensa. ¿Qué esperaba Mateo? Pues Mateo competía con Judas a ver si uno era el secretario de Economía y el otro era el secretario de Hacienda. Es decir, cada uno de ellos esperaba algo. Y esto lo vemos porque un día Santiago y Juan se acercan inclusive con la mamá y le dicen, oye, fíjate que queremos, dice la mamá, oye, ¿por qué no mis hijos uno están a tu derecha y otro a tu izquierda? Es decir, que estén más cerca para que más les toque. Y el Señor Jesucristo entonces ahí les dice el costo. A ver, ¿podéis beber de lo que yo voy a beber, de la copa de la que voy a beber? ¿Se la pueden empinar? Oh, sí, Señor, podemos. Ah, bueno, miren, la copa la van a beber igual. Es decir, va a haber un costo. Y pues el costo, después ya que entendieron ellos realmente el evangelio de salvación, ya que entendieron la misión para la cual Jesús los había llamado y a la misión para la cual los había preparado y capacitado, ellos ahora entienden, el costo es a veces ser menospreciado, ser dejado fuera, ser criticado. Había un costo. Lo interesante es que todos ellos estuvieron dispuestos a pagarlo. Y eso me parece que debe ser el gran asunto de cada uno de nosotros, ¿no? Qué tremendo, pastor. Dejar todo, ¿verdad? Dejar todo. Estar dispuesto a dejar todo. Pastor Abraham, nada fácil. No, pastor, creo que no. Ya dijimos que Pedro y su hermano dejaron un negocio bien remunerado. Dejaron tal vez la comodidad de la vida familiar, de la casa de familia, ¿no? Ahora empezaban a vivir con Jesús y vivían donde podían, o dormían donde podían.
Antes, pues por lo menos tenía una camita, me imagino, Pedro. Ahora, como el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. En fin, había muchas privaciones. Bueno, está bien, te seguimos, ¿no? A pesar de eso, te seguimos. Creo que eso es negarse, ¿no? Y creo que eso debiera ser una parte de la vida de cada discípulo, pastor, el negarse. Muchas veces buscamos comodidad, muchas veces Beneficios buscamos personales. Exacto. Hasta en la adoración buscamos una iglesia donde nos podemos sentar cómodamente, donde no haya privaciones, donde lleguemos cómodamente y que los demás nos estén sirviendo. No sé, ¿no? Debemos negarnos. Debemos estar, creo, en un lugar donde podamos servir a los demás. No importa si no tengamos un buen lugar o estamos apretados, ahí estemos y con ahínco, con deseos, con gozo estar sirviendo a los demás. Pero además también, o sea, nos aventamos, ya estamos aquí. Y ahora, tomar nuestra cruz. Esa negación debe repetirse todos los días, todos los días, todos los días. Porque yo creo que algunos se atreven a hacerlo una vez, 2 veces, un mes, un año. Ay, ya es mucho, ¿no? Y se alejan. ¿Pero toda la vida? Eso es toda la vida. Hace poco me encontré con un amigo y me dice, ¿y todavía andas en esto? Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Esto es para toda la vida, una negación constante. Y debemos estar dispuestos siempre a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Amén. ¿No? Yo creo que esas son, dice el Señor Jesús, hay que negarse, tomar su cruz y seguir a Jesús donde quiera y todo el tiempo. Amén. Bueno, pero eso justamente es lo que hace que las personas sean discípulas, Claro. ¿verdad? ¿En qué se parece un discípulo a su maestro? En que hace lo mismo que su maestro, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros hemos tenido personas a las cuales admiramos y de las cuales hemos querido ser discípulos. Hay personas que estudiamos con ciertos maestros y que nos queremos asemejar a ellos. Y hasta estudiamos más clases con ellos, llevamos más clases con ellos y queríamos ser como ellos. Yo creo que es una de las cosas que todo discípulo debe. Ahora, ¿tienes un costo? Sí, porque la gente a veces se nos queda bien y dice, oye, es que tú te pareces a él. Y a veces es una de las cosas que no queremos, que la gente nos diga que nos parecemos a alguien. Pero qué privilegio que la gente nos diga, pareces cristiano, y que nosotros le digamos, no parezco, soy cristiano. ¿Verdad? Me parece que ese es el gran asunto que la lección justamente aquí nos dice, ¿no? Porque eso es el negarse a sí mismo, es crucificar al yo. Y entonces cuando el yo queda crucificado, ya no vivo yo, dice el apóstol San Pablo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mí. Es decir, la gente no me va a ver a mí. Sí es cierto, de vez en cuando todavía voy a sacar algunas cosas, pero soy un discípulo y un discípulo se trata de parecerlo más al maestro. Y los discípulos justamente trataban de ser semejantes a su Señor. Por eso es que la lección hay un parrafito muy interesante donde dice, nada debe anteponerse a Jesús. Y hay un ejemplo que trae en el capítulo número 9 del Evangelio según San Lucas, donde dice, bueno, alguien se le acercó al Señor y le dijo, mira, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. San Lucas capítulo 9, 58, ¿no? Es decir, si tú me sigues por interés, quiero decirte que no tengo nada que ofrecerte, porque no tengo ni siquiera una almohada, así que no tengo que ofrecerte. No tengo un sleeping bag como para que te lo pueda dejar, no tengo nada. Después dice que vino otro y le dijo, Señor, a este sí le dijo, sígueme, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, contestó Jesús, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Oye, la familia se está interponiendo, Jesús, deja que se mueran y cuando se mueran te voy a seguir. Y si se tardan 40 años, 50 años, es más, y si tú te mueres antes que ellos, ¿vas a dejar para después seguir a Jesús? Hay un costo,
a veces tienes que enfrentarte a la familia. Y Pastor Isidro, perdón, ¿cuántas personas no postergan su decisión por Cristo? Justamente por eso. Sí. No es que mi abuelita, no es que mi mamá, es que qué van a decir de mí. Y postergan la decisión por Cristo. Sí, mira, yo creo que este ejemplo nos va a servir a todos. Yo estaba de pastor en la iglesia de Portales hace muchos años atrás. Y recuerdo que estábamos en una campaña con uno de los grandes predicadores que había en esos días. Y llegó el sábado del bautismo. Habíamos hablado con una jovencita, no digo una niña, porque una jovencita aproximadamente tenía 18 años, 18, 19 años. Y entonces ella me dijo, pastor, no me voy a bautizar. El sábado en la mañana, el bautismo era por la tarde. Me dijo, no, pastor, no me voy a bautizar. Y le dije, ¿pero por qué, mija? Si ya hiciste tu decisión, tu voto está lleno. Me dijo, no, ¿sabe qué? Mi mamá me dijo que si yo me bautizo me corre de la casa. Pastor, ¿y usted no conoce a mi mamá? Me dijo. Yo recuerdo que con mucho cariño le dije, mija, es que tú tienes que elegir. ¿Quieres tener tu vida en armonía con el cielo o quieres tener tu vida en armonía con tu familia? Lo que tú quieras. Pero yo te recomiendo que hagas el plan con el Señor. No, pastor, ya lo decidí. Terminó el culto y se fue. En la tarde llegó al bautismo. Llegó sin cosas, llegó sin nada. Y me acerqué nuevamente con él y dije, mija, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Siempre te vas a bautizar? Ay, pastor, es que no conoce a mi mamá. Y yo me acuerdo, porque mucha gente necesita que nosotros le digamos lo que podemos hacer por él. Le dije, mira, si tu mamá te corre, con mi esposa te recibimos en casa y después yo voy a hablar con tu mamá. Ay, pastor, pero no sé. Y hablamos un poquito más. Después de un rato dijo, está bien, pastor, me voy a bautizar. Y se bautizó. Hasta a unas sabiendas de que la mamá le había dicho que le iba a correr. Ahora fíjense lo interesante, porque Jesús lo presenta aquí. Ella se bautiza, pasan unos días de esa semana, no le dice el mismo sábado por la tarde, pero pasan unos días, y después llega con la mamá y le dice, ¿sabes qué, mamá? Me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día, el sábado. Y la mamá nada más se le quedó viendo y le dijo, ya sabía que lo ibas a hacer. Eso fue todo. Entonces, muchas veces quienes se imaginan más consecuencias somos nosotros. Hay un costo, pero hay que enfrentar ese costo y no a veces dejar esto hasta ver cuándo pase. Porque puede ser que nunca pase. Puede ser que nunca pase, sí, puede ser que nunca pase. Y tienes razón. Pastor Abraham. Sí, pastor, solamente un comentario muy pequeño. Sí. Gracias a Dios, a lo largo de la historia, Jesús es el que hace el llamado. Y a lo largo de la historia siempre ha habido personas que aceptan el llamado. Porque si no hay personas que aceptan el llamado, no hay discipulado. Pero gracias a Dios siempre ha habido. Gracias, pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección que nos ha parecido a los tres que estamos aquí extraordinaria, extraordinaria. Porque realmente esa es la razón de ser de esta iglesia, la razón de ser de la misión del Señor. Buscar instrumentos que estén dispuestos a hacer su voluntad, a cumplir la tarea y a preparar a la gente para que se encuentre con Jesús. Vamos a despedirnos, no sin antes compartir con ustedes las últimas palabras que serán el cierre de esta lección, comenzando con el pastor Isidro. Pues hermanos queridos, yo nomás les recordaría que Dios nos ha invitado para que seamos discípulos, nos ha dado la misión de transformar al mundo, transformémoslo para que Cristo Jesús muy pronto venga e instaure su reino en el mundo que Él quiere, un mundo renovado y nuevo para la honra y la gloria de su nombre y para que sus hijos vivan con Él toda la eternidad. Muchas gracias, pastor Abraham. Pastor, creo que hay muchos que simpatizan con Cristo Jesús. Hay muchos que le siguen. Pero Jesús está llamando discípulos. Y los discípulos lo dejan todo por Cristo Jesús. Dios quiera que nosotros y los hermanos que nos están observando podamos estar dispuestos a pagar el costo y ser discípulos de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Comenzamos con una ilustración de la geoda y el Señor sigue buscando sus geodas. Puede ser que la gente cuando nos mire no mire mucho que podamos dar, pero el Señor mira lo que podemos llegar a ser transformados por su poder. Él quiere hacernos brillar. Ojalá que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ser sus discípulos, sus seguidores, y podamos brillar con su evangelio y muy pronto estar con Él para siempre en las mansiones celestiales. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Esperamos que esta haya sido de bendición para tu vida. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.